31 de julio, 1 de agosto de 1979. El 17º cumpleaños de Daisy fue terrible. Pasó todo el día en cama, contándoles a todos lo suficientemente preocupados como para preguntarle que estaba enferma. Eso significa Petunia. Lily estaba en algún lugar con James Potter, luchando por la orden, y Severus estaba trabajando para su aprendizaje en Londres. Sus padres ambos tenían trabajos que los mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Ahora que todos sus hijos eran maduros bastante, sus salidas de casa eran cada vez más largas. La verdad era que le dolía la cabeza. El problema era que se debía haber acumulado 50 años de recuerdos. La solución era, bueno, realmente no había ninguna. Solo tuvo que apretar los dientes y soportarlo. Lo positivo es que ahora sabía cómo detener la guerra. Ahora solo tenía que hacer un plan. Y, ya sabes, ejecutarlo. No es gran cosa. No es como la última vez que tuvo dos mejores amigos que la seguirían a través del infierno y un montón de personas dispuestas a ayudarla solo por su nombre. Eso sería absurdo. De todos modos, lo primero es lo primero. Tenía que conseguir una varita. La magia sin varita estaba muy bien, pero en una batalla real, no era de mucha utilidad si no podías mantener la calma. Daisy ya había ayudado con algunas redadas sobre las que recordaba haber leído, incluso creó una capa para proteger su identidad, pero siempre se aferró a las sombras. Sabía que sin una varita no podría defenderse en un vuelo. Por eso esperaba con ansias su cumpleaños y por eso terminó siendo una decepción tan grande. Se preguntó distraídamente si la varita de Sauco todavía la escucharía en esta vida, pero descartó la idea. Dumbledore era dueño de la varita en este momento y Daisy se la confió, ya que no la había perdido la primera vez. Ahora, sin embargo, el día después de su cumpleaños, ella estaba en el callejón Diagon, saliendo de Ollivanders, agarrando su varita sagrada con un núcleo de pluma de fénix y sintiendo la luna. Tenía bastante maquillaje en la cara. La hacía casi irreconocible y ni siquiera la magia de los duendes podía detectarlo. Mientras no se topara con Lily o Severus, nadie podría decir que alguna vez estuvo aquí. Fue entonces cuando alguien empujó a Daisy y ella chocó con la persona detrás de ella. Quería disculparse pero de repente vio a la persona que la empujó y se quedó paralizada. Se parecía mucho a Sirius Black. No lo suficiente como para que ella lo confundiera con su antiguo padrino, pero sí lo suficientemente parecido como para decirle quién era. Régulo Negro. El mortífago que desertó. El hermano menor y más suave. El hombre, no, el niño que murió para ayudar a derribar a su propio amo. El chico en el que pensaba mientras caminaba hacia su propia muerte porque sentía que tenían una conexión que ella buscaba desesperadamente en ese momento. Ambos apenas son adultos y aceptan la muerte como un justo premio a cambio de la paz. Ambos títeres de la misma obra retorcida, con 2 décadas de diferencia. Mientras lo veía huir, supo que ese debía ser el día. No podía describir cómo, pero lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el cielo era azul. En su vida pasada, nadie sabía siquiera lo que le pasó aparte de Creacher y el elfo doméstico murió antes de que ella pudiera siquiera pensar en preguntar cuándo sucedió. Pero ahora lo sabía y haría todo lo que estuviera en su poder para salvarlo. Se merecía una oportunidad. Tal como Petunia, tal como Severus, tal como lo hizo Draco una vez. Esta vez, los dos primeros obtuvieron su ayuda para convertirse en mejores personas y, con suerte, Draco nunca la necesitaría. Pero Regulus había tenido que dar el primer paso para cambiar por sí solo y ella lo admiraba por ello. Merecía vivir lo suficiente para poder demostrarlo. Regulus Black no esperaba despertar. Honestamente, Regulus no esperaba muchas cosas en su vida. No esperaba que Sirius fuera seleccionado para Gryffindor, por ejemplo. Tampoco esperaba que su hermano se escapara de casa y lo dejara atrás apenas una semana después de que el menor cumpliera 15 años. No se imaginó tan completamente desilusionado apenas unos días después de unirse a los mortífagos. No previó que él, de entre todas las personas, descubriría el horrible, inquietante, malvado, secreto del Señor Oscuro, ni predijo que espontáneamente decidiría hacer un Gryffindor, al igual que su hermano, e ir a una cueva llena de infiernos para sacrificarse y ayudar a derribar al hombre, monstruo, al que había servido hasta ese momento. Pero, sobre todo, no esperaba despertar. La primera sorpresa no fue que cambiara mucho la vida a primera vista. El segundo fue, sin embargo, su consecuencia directa, y por muy dramático que suene, la verdad es que no lo dejó sin personas en las que pudiera confiar, aparte de Creacher.
Difícilmente se podría decir que sus padres eran cariñosos, no como lo había sido su hermano mayor cuando eran más jóvenes, y mucho menos cariñosos. Le gustaba fingir que lo eran para no tener que pensar en lo mala que era su vida hogareña, pero al final, mirando hacia atrás, eso lo llevó directamente a los brazos de un maníaco. Fingió que se preocupaban por él, así que por supuesto nunca lo obligarían a tomar una mala decisión, ¿verdad? Sus amigos de Slytherin, por supuesto, no eran sus verdaderos amigos. Eran conocidos, claro, tal vez incluso aliados. Pero en la sociedad de sangre pura, no existían los amigos. Todos tenían un motivo oculto. Otras casas, sin tal vez Ravenclaw, estaban en su mayoría prohibidas mientras se hacían amigos, a menos que la persona en cuestión fuera de una familia de sangre pura adecuada, respetable y rica. Pero con ellos, era exactamente igual que con cualquier Slytherin. Eso dejó a Sirius, el resto de la familia Black y Creature. Sirius se fue. Regulus nunca fue cercano a ningún adulto de su familia. Estaba bastante seguro de que su prima Bellatrix era una psicópata. Andrómeda fue repudiada. Narcisa estaba ocupada con su matrimonio concertado y él, sinceramente, no sabía cuál era su posición con respecto a ella. Creature. El único de su lado. La tercera sorpresa fue, con diferencia, la peor. Sabía, objetivamente, que los mortífagos hacían cosas malas. Nadie en su círculo social hablaba más de eso, aparte de Sirius, quien lo abandonó para que no pudiera opinar en esto, y realmente, lo hicieron sonar como el típico romper algunas reglas estúpidas para hacer algo. Situación de mejorar las cosas. Oh, qué equivocado estaba. Entonces, se unió. Faltaban unos días para cumplir 17 años y fue muy emocionante ser parte de un grupo que lucha por su cultura. Se sintió muy orgulloso. Luego vino el entrenamiento. Fue difícil, pero estaba decidido. Aprendió y practicó y estaba ansioso por demostrar su valía. Y fue entonces cuando lo asignaron a hacer guardia. Los gritos se podían escuchar a través de la puerta. Era una adolescente, tal vez un año menor que él, gritando, llorando y suplicando mientras Karkaroth la torturaba. Le dijeron que ella era mugle, que era insignificante. Sabía que los mugles eran basura, pero, eso no hacía que sus gritos fueran menos reales. ¿Por qué necesitarían torturar a alguien que no tenía ninguna información? No es que fuera partidario de la tortura en general, pero al menos habría alguna razón. De hecho, ¿para qué necesitaban un mugle? Incluso si quisieran controlar el mundo mugle, que no era un objetivo del que recordaba haber oído hablar en asociación con los mortífagos, seguramente una chica mugle no podría obligarlos a inclinarse. ¿Qué pasa con la estatua? La cantidad de mugles que escucharían sobre esto y sabrían que era obra de un mago era mínima. Entonces, ¿por qué? La niña murió a la mañana siguiente. Regulus estaba teniendo dudas. La siguiente persona a la que protegía era un sangre pura. Un traidor a la sangre, dijeron. Regulus acaba de escuchar las similitudes entre los dos prisioneros. Eran casi iguales. ¿Realmente importaba si la sangre que los mantenía con vida era mágica, pura o no, si no podía salvarles la vida? Regulus pasó el resto de las vacaciones de verano entrenando. Y pensando, por supuesto. Durante el año escolar, se mantuvo reservado. Durante las vacaciones, iba a casa, como era requerido por todos los mortífagos que aún estaban en la escuela, y trataba de ser invisible, para que nadie notara que no estaba participando en casi nada. Y luego, por supuesto, su querida prima Bellatrix tuvo que ir y arruinarlo. Había pasado casi un año desde que se unió, cuando ella señaló delante de todos que él no era muy activo. Cuestionando si era realmente leal. No lo era, por supuesto que no, ¿cómo podría serlo? Eso finalmente llevó a su cuarta sorpresa. Cuando el señor Oscuro preguntó por un elfo doméstico ese mismo día, se lo ofreció de inmediato. No había muchas cosas que pudieran pasarle a Creature, razonó para sí mismo, y eso al menos lo haría parecer leal. Así que, por supuesto, todo tuvo que ir cuesta abajo. Creature apareció, empapado y alucinando, y Regulus se ahogaba en la culpa. Envió a la muerte al único ser que realmente se preocupaba por él. Fue solo suerte que sobreviviera. Y le dijo que sería un honor. Por supuesto, lo dijo para que si alguien preguntara, no se dieran cuenta de que en realidad no quería ser un mortífago, pero eso no mejoraba las cosas. Más tarde, cuando Creature estuvo lo suficientemente consciente, se disculpó a fondo, incluso a pesar de las protestas de Creature. Luego, interrogó cuidadosamente al elfo doméstico sobre lo sucedido. Lo que descubrió fue más que inquietante. ¿Por qué el señor Oscuro pondría tanta seguridad alrededor de una joya?
Claro, por la descripción sonaba como el relicario de Salazar Slytherin, así que tendría sentido mantenerlo protegido, pero esto era absurdo. Tenía que haber algo más al respecto. Y lo hubo, por supuesto. Requirió mucho trabajo, pero Regulus era terco. A pesar de toda su arrogancia, el Señor Oscuro ni siquiera pensó que su jactancia ayudaría a alguien a descubrir sus secretos. O tal vez pensó que si uno de sus seguidores se enteraba, quedaría asombrado e impresionado, no disgustado y horrorizado. Lo más importante es que no esté lo suficientemente disgustado y horrorizado como para finalmente estallar y hacer algo al respecto. Lo que nos lleva a la quinta sorpresa. La cueva. Regulus sabía, en cierto nivel, que no podía simplemente continuar para siempre, fingir que creía en el Señor Oscuro, apegarse a las sombras y, cuando fuera necesario, demostrar que era leal, cuando obviamente no lo era. Pero fue ahora cuando vio lo que realmente había que hacer. Y lo vio como una salida. No deseaba morir particularmente, pero en comparación con servir al Señor Oscuro por el resto de su vida o enfrentar la muerte de un traidor, esto parecía casi amable. Y necesario. Alguien tenía que hacerlo de todos modos y, hasta donde él sabía, nadie más sabía que tenía que hacerse en primer lugar. Supuso que podría habérselo contado a la Orden del Fénix, pero entonces, ¿por qué le creerían? Él era solo el hermano mortífago de Sirius. El enemigo. El propio Sirius le dijo que no lo veía como un hermano una semana antes de su graduación. Todavía creía en el Señor Oscuro en ese entonces. Además, no hace mucho el Señor Oscuro se jactaba de tener un espía en la Orden. Regulus necesitaba mantener sus acciones en secreto para el Señor Oscuro, al menos antes de terminar. Entonces, compró una réplica del relicario de Salazar Slytherin después de buscar uno durante 3 días, se apresuró a casa, escribió una carta y le dijo a Creature que lo llevara a los Horcrux. Tuvo que ofrecer un sacrificio de sangre y cruzar el lago que sabía que estaba lleno de infiernos gracias a Creature. Luego, se paró frente a una palangana llena de una poción desconocida. Él, nuevamente, ya sabía lo que hacía y que había que beberlo para llegar a los Horcrux, lo que naturalmente no le impidió intentar deshacerse de él de otra manera. Y, con la misma naturalidad, eso no funcionó. Entonces, suspiró por última vez y le dio órdenes a Creature. El elfo doméstico estaba comprensiblemente horrorizado, pero las órdenes eran órdenes. Así que hizo lo que le pedían. Ahí es donde llega la última sorpresa. El despertar. Honestamente, ¿cómo pudo haber despertado? ¿Dónde estaba él? Era una habitación, pero no una con la que estuviera familiarizado. ¿Creature lo salvó? Eso no parecía probable. Incluso si el elfo doméstico encontraba una laguna en sus órdenes, Creature lo llevaría a algún lugar que Regulus conociera. Creature solo conocía las propiedades de la familia negra y el joven de 18 años las había visto todas. Sin embargo, esto no podía pertenecer a ningún negro. La habitación estaba aireada y luminosa. Básicamente todo lo que una habitación en una casa de Black nunca sería. Pero, si Creature no lo salvó, ¿quién lo hizo? Se suponía que nadie debía saber que algo como esto estaba sucediendo. Más importante aún, ¿quién lo salvaría? La Orden pensó que era un mortífago leal, e incluso si lo hubieran salvado para obtener información, lo habrían inmovilizado. Si los mortífagos lo salvaron y tuvieron la intención de torturarlo antes de matarlo, también lo habrían inmovilizado, además de en una de las celdas. Lo que dejaba a alguien no involucrado en la guerra, pero era un poco ridículo, porque ¿qué necesitaría una persona al azar de esa cueva? Fue entonces cuando se abrió la puerta. Una chica, de unos 17 o 18 años, entró en la habitación. Era bonita, con su cabello castaño claro ondulado y sus suaves ojos verdes. Llevaba una tetera y una taza y parecía no darse cuenta de los ojos que la observaban mientras colocaba ambas sobre la mesita de noche. Es decir, hasta que ella miró hacia arriba y lo vio. Ella jadeó y corrió hacia él, llevándose una mano a la frente. Ella frunció el ceño después de un momento pero dejó caer el brazo. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Regulus abrió la boca para decir algo, pero en lugar de eso empezó a toser. La niña inmediatamente se volvió hacia su mesita de noche y le sirvió una taza de té. Cuando se hizo evidente que Regulus no podía quitárselo, a pesar de lo débil que estaba, ella lo ayudó a sentarse y le sostuvo la taza mientras bebía. Cuando terminó, intentó hablar de nuevo. ¿De dónde estoy? La niña respiró hondo. En mi habitación. No es como si tuviera otro lugar donde llevarte, ya que puedo imaginar que no apreciarías que te llevara a San Mungo. Tuve que sacarte directamente de la cueva, porque cuando llegué allí, los infiernos ya te estaban arrastrando bajo el agua.
Tenías una fiebre bastante fuerte, pero al menos no te entró agua en los pulmones. Eso siempre es una ventaja, ¿verdad? Aparte de eso, parecías haber tenido pesadillas la mayor parte del tiempo. Dormiste, pero eso es todo. Me tomó un momento digerir todo eso. Pero lo que más llamó la atención fue, ¿cómo supiste que estaba allí? La niña suspiró, pero parecía un poco divertida mientras respondía. Bueno, si yo fuera Dumbledore, diría algo como, siempre se puede encontrar ayuda para aquellos que muestran verdadero remordimiento. O alguna tontería como esa. Sin embargo, no soy Dumbledore, así que por ahora, me conformaré con una historia larga. Él abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió. Realmente es una larga historia, una que te contaré una vez que estés mejor. Ahora necesitas dormir. Cerró la boca y asintió de mala gana. La chica no parecía tener intenciones hostiles, pero honestamente, si las tuviera, lo más probable es que él no pudiera detenerla de todos modos. Por ahora, tendría que esperar y ver.